Hoy tenemos a alguien que nos apetecía mucho tener. Quiere decir que no se trata de tener una gran inteligencia, sino de ser muy curioso, Es Samuel Pérez del Camino. ¿no? Pero ese fue mi primer choque de realidad, donde nuestra forma y metodología de trabajo no es aplicable en la mayoría de los lugares de este mundo. Tiene un enfoque de la fisioterapia que no habíamos abordado todavía en las entrevistas. Busques la pasión dentro de aquello que haces. Cuando le dije que le iba a tratar, él me dijo que no, que era el karma que tenía que pasar. Buenas tardes o buenos días, depende de dónde estéis cuando nos escuchéis. Hoy tenemos a alguien que nos apetecía mucho tener porque tiene un enfoque de la fisioterapia que no habíamos abordado todavía en las entrevistas. Es Samuel Pérez del Camino, como conoceréis mucha gente. Hola, ¿qué tal, Samuel? ¿Qué tal? Un placer de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nada, igualmente, igualmente. Dinos un poquito, ¿dónde estás ahora? Estás en Venezuela, ¿no? Estoy en Venezuela, sí, en el momento más álgido de lo que es la historia de este país. Sí, para quien lo escuche en otro momento, que será así, dinos qué está sucediendo hoy y así damos contexto. Bueno, pues actualmente se han cerrado todos los espacios aéreos aquí en Venezuela. Conseguí entrar hace 2 días después de que me anularon todos los vuelos, porque tenía aquí, tengo lo que es congresos, formaciones. Entonces, actualmente se ha cerrado el espacio aéreo por parte de Estados Unidos. Estoy ahora mismo, ya no puedo salir. O sea, realmente no hay ningún vuelo de salida, ¿vale? Ni por mar, ni por tierra, ni por aire. Y bueno, y está el 30% de toda la maquinaria bélica estadounidense a 70 kilómetros de Caracas, donde se ha dado un ultimátum pues, a Maduro para que salga. O se va a ver qué es lo que sucede si entra a Estados Unidos y se empieza a generar una transición de poderes. Casi nada, no vamos a abrir ese melón porque hemos venido a otra cosa y es un poco peliagudo, pero bueno, pues nada, ánimo. Ahí está. Para desempalagar un poco, ¿qué digo yo? Y para romper el hielo, porque claro, en esas circunstancias es un poco meterse ahora. Te voy a hacer un test rapidito de preguntas corta, respuesta corta, así también damos contexto al personal, ¿vale? ¿Te parece? Muy bien. Empiezo. Nombre completo. Samuel Íñigo Pérez del Camino Fernández. ¿Dónde naciste? Nací en Cantabria, Santander. ¿Y dónde vives ahora? Actualmente tengo mi sede en Fuengirola, Málaga, pero paso unos 220, 240 días fuera de casa. ¿Qué edad tienes, si quieres decirla? Tengo 42 años. Muy bien. ¿En cuántos países has ejercido la fisioterapia? Ejercía la fisioterapia, bueno, ahora no puedo contarlos, la verdad, porque viajo bastante, pero conozco 133 países. Casi nada. ¿Cuál fue el primero que recorriste en autostop? País que recorrí en autostop desde Marruecos hasta Guinea-Bissau. ¿Qué deporte practicas con más frecuencia? El entrenamiento de fuerza y antes, y ahora por mi vida pues no puedo, el surf desde los 12 años. Forma parte de tu vida, ¿no? El surf. Sí. ¿Qué llevas siempre contigo cuando viajas? Mis amuletos que suelen ser cosas de otros países, como por ejemplo el mantra de la compasión del Tíbet o de Senegal, que llevan conmigo ya más de 12, 15 años. Luego siempre lo que es algo africano de brujos animistas. Y luego, aunque yo no me considere cristiano, sí es verdad que son cosas que me voy encontrando, que es la Virgen de Guadalupe, donde son regalos que me van haciendo en algunos de los países para que me protejan. ¿Café o mate para empezar el día? Las dos, porque mira, por aquí tengo el mate, ¿vale? No lo Pero, sabía, pero me lo imaginaba. pero por otro lado, café. O sea, café por las mañanas 100%, mate cuando tengo que estudiar y tener una larga jornada de trabajo por las tardes. Que es muchas veces. Sí, la mayoría. Si tuvieras que tatuarte una palabra, solo una hoy, ¿cuál sería? Bueno, ya la tengo tatuada, que es esta de aquí, karma y alma libre. Muy bien.
Pues nada, estupendo. Ahora sí que ya vamos allá. Vamos a ir un poco desgranando porque solo en estas preguntas ya daba ganas ahí de empezar a preguntarte. Llevas viajando desde los 17 años por diferentes motivos. En una primera etapa, cuéntanos por qué viajabas tanto. Bueno, yo empecé a trabajar a los 16 años, realmente la fisioterapia la empecé a los 25. Desde los 16 años empecé a dar clases de esquí y de surf y mi vida iba encaminada pues, a lo que puedo hacer hoy dentro de la fisioterapia, que era la docencia, y luego hacer temporadas en diversos lugares. Entonces, cuando los meses en los que no había temporada en ninguna de las dos partes, pues me dedicaba a viajar durante esos meses por distintos lugares para un poco pues seguir explorando. Es una parte muy intrínseca dentro de mí, ¿no? Desde pequeño me decían que quería ser, yo siempre dije explorador, y es una parte muy intrínseca de mí el conectar con otras personas, el entender las culturas, los contextos y sobre todo, pues bueno, como diría Nietzsche, ¿no? En el momento en que conoces demasiado no encajas en ningún lugar. Entonces, tu primera experiencia como viajero y fisioterapeuta, porque ¿cuándo empezó? Ese mix de fisioterapia, ¿cómo sucede eso? Bueno, yo ya con 25 años empecé la universidad, seguía trabajando de profesor, de hecho hasta años después, siendo fisioterapeuta y teniendo mi propia clínica, seguía trabajando porque realmente pues llevaba tantos años trabajando que no sabía qué hacer los fines de semana. Entonces, de toda mi vida he estado trabajando fines de semana y entre semana, entonces cuando ya tenía mi clínica, los 2 primeros fines de semana que ya dejé las clases, dije, oye, es que me aburro, o sea, yo tengo esta vida también. Entonces seguía dando clases y me llamó la selección olímpica de esquí, estuve casi 5 años, 280 días fuera de casa, se juntó ya ahí un poco la fisioterapia con la parte de los viajes, ¿no? Por trabajo, y yo seguía en mi clínica y de repente pues yo hacía pues mucho cosas un poco diferentes dentro de lo que era mi clínica y me llamaron de una universidad, luego de otra, luego de un congreso y cuando me quise dar cuenta pues creo que al final la vida tiene un camino para ti. El mío siempre fue este de los viajes y cuando me quise dar cuenta pues estaba viajando también por trabajo. Sí, de una forma bastante orgánica, ¿no? A mí me encanta siempre cuando las cosas no se fuerzan, cuando las cosas vienen y suceden, y estoy de acuerdo contigo que lo que sucede conviene y a ti, desde luego, se te juntó. ¿Y te acuerdas cuál fue el primer país en el que te sorprendió cómo trabajaban los demás fisioterapeutas? No me acuerdo o sea, el primer país como trabajaba fisioterapeutas, no, me acuerdo de mi primera experiencia con un choque de realidad, ¿no? Todavía no era fisioterapeuta y con 24 años me fui entre 4 meses y pico a India. Entonces, yo llevaba material de Cruz Roja porque era voluntario para poder hacer curas, tenía primeros auxilios, entonces me acerqué a una persona que tenía un pie con una elefantiasis y estaba infectado, todo estaba lleno de larvas y gusanos, y cuando le dije que le iba a tratar, él me dijo que no, que era el karma que tenía que pasar. Entonces, claro, ahí fue cuando me di un choque de realidad por primera vez en mi vida en la cual me di cuenta que la religión muchas veces está por encima de incluso el dolor o de otro tipo de perspectiva que nosotros podemos haber estudiado, podemos pensar en base a nuestra cultura judeocristiana, ¿no? Y entonces, para poder curar a esta persona, yo tuve que amoldarme a esa cultura y a esa religión. Pues yo que siempre he sido una persona que me han interesado las religiones y me había leído también parte del Dharma, parte de religión y filosofía hinduista, le dije a él, bueno, entonces como tú has aceptado tu karma, yo soy la persona que viene a curarte. Entonces se quedó como un poco sorprendido y ahí me dejó, ¿no? Pero ese fue mi primer choque de realidad, donde nuestra forma y metodología de trabajo no es aplicable en la mayoría de los lugares de este mundo. Claro, cómo cambia, dependiendo de los contextos, porque he leído por ahí que has tratado desde, pues, desde una persona en India, como acabas de comentar, pescadores birmanos, esquiadores olímpicos, pacientes en zonas rurales de países por todo el globo y cambia muchísimo el contexto, ¿no? En cada país. Sí, no es totalmente diferente. De hecho, en la gran mayoría de los países no saben ni lo que es la fisioterapia. Entonces, ellos se piensan que eres un doctor.
Entonces, sí, he tenido experiencias de enrolarme en barcos durante 3 meses en el mar de Andamán tratando pescadores, hasta estar haciendo punción seca en zonas rurales de Vietnam, donde la gente se pensaba que era un médico y al día siguiente había colas enfrente de mi choza de la familia que estaba alojándome porque no había hoteles ni había nada para que yo les mirase y les tratase, y me traían de todo, desde sus bebés hasta personas que tenían enfermedades y cosas que por supuesto pues yo ni siquiera estoy preparado para poder tratar. Claro, además el concepto del dolor debe ser muy diferente en las diferentes culturas también. No tiene nada que ver. Depende muchísimo más prácticamente de la religión y la cultura, el contexto, si es un ambiente rural, si es un ambiente rural religioso, no tiene nada que ver. Si es un ambiente musulmán, pero puede ser musulmán africano, puede ser musulmán árabe desde el punto de vista del Alto Rif, que se mezclan desde religiones animistas hasta religión musulmana. O sea, son complejos y contextos que no están ni estudiados ni están trasladados a una práctica clínica real. Cuando abordas a alguien así, me imagino que lo primero es conocerles un poco, ¿no? Para no invadirles como persona y culturalmente. Más que conocerles a ellos, conocer su cultura. O sea, tú ten en cuenta, por ejemplo, que hay África, y yo me hice toda la costa oeste de África, ¿vale? En autostop prácticamente hasta Namibia, donde tú en un país como Gambia, que es enano, te puedes encontrar Wolof, Yalua y Mandingas, que son 3 etnias totalmente diferentes, que las 3 son musulmanes, pero que no tienen nada que ver, que hablan dialectos diferentes, pero viven en la misma ciudad, y que las formas de entender lo que es un matrimonio, por ejemplo, no tienen nada que ver. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, aquí tú sabes que una boda es mandinga o wolof o yalua, dependiendo de cómo toquen los tambores. Yo iba con amigos gambianos que tenían una asociación allí donde te decían, mira, es una boda de tal, y lo saben por eso mismo. Entonces, es entender un poco esa parte de la cultura, ¿no? Claro, Si, pero tienes tampoco mucho tiempo para absorber tanto conocimiento acerca de su cultura, a distinguir quién es de cada etnia, cómo se les puede abordar o cómo no lo sé. Bueno, es como todo, ¿no? Es como tú cuando llevas, yo qué sé, 20 años o 30 años de fisioterapeuta, llega un momento en que puedes generar una hipótesis diagnóstica en un tiempo más corto que cuando eres un egresado. Cuando eres un viajero que llevas desde los 17 años moviéndote por lugares, en la que la mayoría no son turísticos, como cuando he estado ahora en Kurdistán, recorriéndome y durmiendo en la estepa, pues entiendes y sabes mirar desde una forma de imagen corporal, de gestos, incluso la absorción de cómo se mueve la gente mucho más rápido que si fueses un turista. Entonces, yo sí tengo esa capacidad, que creo que es una de las mayores capacidades que puedo tener, que es una flexibilidad de adaptación muy grande, en el cual encima la gran mayoría de las veces me relaciono con gente local. Entonces, vas entendiendo y viendo un poco cómo va funcionando, y en base a eso también vas preguntando y vas involucrándote paulatinamente. O sea, Claro. te invitan a una casa, siempre digo que sí. Te invitan a una fiesta, a una boda, a un lugar, siempre digo que sí. Y vas entendiendo un poco, pues por ejemplo, oye, si igual del 100% de esa persona resulta que el 80 es más religión musulmana y el 20 es un poco más animista. Y en cambio, en personas ves que es un 80-85 más animista y que hay una parte más musulmana. Entonces ahí vas a tenerte que ir igual a un tratamiento más desde la parte espiritualidad animista, donde ellos entienden que la luna llena es un proceso nuevo de cosas que van a llegar, o una parte musulmana donde conoces a una persona y resulta que dependiendo un poco de si es una familia u otra, vas a tener que amoldarte de una manera u otra. Estar receptivo y ser flexible, vamos, supongo que es un poco el secreto, ¿no? Es como el comodín, La supongo que experiencia, sí, la experiencia. que es lo que más te va dando. Es como ahora cuando a mí me anularon 2 vuelos, ya cerraron todo, pues conseguí irme a Panamá, y de Panamá conseguí llegar a una línea que era la única que salía de Venezuela. Hablé con la gente allí, oye, vais a salir, compré el billete en el momento, y de ahí
salí hacia Venezuela y fue el último viaje hasta que cerraron también las compañías venezolanas. La gran mayoría de la gente que ha anulado el vuelo no hizo esa opción, simplemente le anularon el vuelo y ya está. Yo me fui de Bogotá a Cali, Cali a Panamá, Panamá a Venezuela. Una de las preguntas que quería hacerte hoy, porque creo que me parece muy interesante, es si alguna vez habías tenido miedo o habías pensado, Dios mío, ¿en qué lío me he metido? Y no sé si hoy habrá sido uno de esos días o tienes claras las cosas, tiras para adelante y... Yo tengo un problema y es que, por ejemplo, a mí todo lo que tenga que ver con algo que no se puede o algo que realmente es difícil, a mí, por ejemplo, me excita mentalmente. Entonces, yo no lo he visto aquí porque sí es verdad que aquí en esta no es una población que esté armada, pero yo pasé 4 meses por Oriente Medio, donde me hice parte de Afganistán, Siria cuando estaba en guerra, lo que es la frontera con Israel y Líbano y Palestina. Entonces, por ejemplo, ahí sí ves conflicto armado, ahí sí ves personas armadas, población armada, militares armados, policías armados, y ahí sí he visto situaciones muy fuertes. O sea, situaciones muy fuertes. O, por ejemplo, que un judío ortodoxo me pusiese una pistola en el pecho diciéndome que era un terrorista porque había estado en una zona de Palestina. Y yo sé que esto es muy difícil porque a mí me ha llegado gente a decir, una vez que ya me conoce personalmente, que se pensaban que yo era un mentiroso compulsivo. Porque la gente ni siquiera tiene la capacidad de pensar que alguien puede hacer ese tipo de cosas. Lo bueno a día de hoy es que todo esto queda reflejado en mi Facebook con Samu Mochila, donde vas a encontrar todas las fotografías y luego los 7 pasaportes que tengo sellados, donde tú estás viendo realmente que lo que te estoy contando es cierto, ¿no? O sea, pero es muy poco entendible para la gente, ¿no? O sea, no se lo terminan de creer. Es como ahora en Instagram pusieron como una broma con el Fly Radar, en el cual están todos los vuelos alrededor de Venezuela y en Venezuela no se ve un avión. Y la gente, y ponían, quien vuela a Venezuela es gay. Y digo yo, pues yo volé ayer. Y había gente, incluso venezolana, que me escribía diciendo que era mentira. ¿No? Y le digo, métete en mis historias, no seas cretino y mira dónde estoy, ¿no? Sí, lo que tú digas, ¿cuánta marihuana te has fumado de esa chavista? Y es como, a ver, entiendo que tu mentalidad muchas veces es tan limitada que no eres capaz de entender que hay otro tipo de vidas que la que te han hecho ver, ¿vale? Pero no hace falta ser muy listo. Le dije, tú puedes, métete en mis historias y vas a ver dónde estoy, ¿vale? Entonces, el problema con el que me encuentro fundamentalmente es con que la gente no entiende la forma de vida, pero es encima que es peor, que aunque le enseñes la evidencia no se lo cree. A mí me sorprende mucho eso y que haya gente que invierta su tiempo de vida comentando cosas que como que no se cree lo que hace eso, no sé, a mí es que me llama mucho la atención. A mí no me entra, a mí no me entra en la mollera. Pero es como si a un ateo se le aparece Dios, pensará que fue porque estaba borracho. O sea, aunque tenga una evidencia clara de que existe, su cerebro y su condición radical no le va a permitir nunca tener una mente, ¿vale? Que aunque le pongas las verdades delante o las realidades, lo va a entender, pero eso ya no es problema mío, eso es de cada una de las personas que tienen una mente limitante. Desde luego. Y oye, y en todo este ir y venir tuyo, ¿hay algún país en el que hayas dicho, aquí me quedaría, no para siempre, porque eso no va con tu manera de ser hoy por hoy, pero alguno que para pasar largas temporadas que te guste mucho? Pues mira, o sea, realmente hay muchos países que me gustan. Asia me encanta, ¿no? Y porque tiene una serie de... La gente y todos los países que tengan que ver con el budismo, la verdad que es maravilloso, ¿no? Pero realmente para mí lo que es el mundo hispanoamericano, hispanohablante, es como sentirte en casa. Entonces, hasta hace poco, y me siento como un poco que estoy siendo infiel a México, era México, ¿no? Pero es que ahora, desde este año que estoy viniendo a Venezuela, Venezuela para mí es otro nivel. A nivel personal, las personas, la gente, la resiliencia, la capacidad que tienen de adaptación, ocurren cosas y se adaptan y se adaptan y se adaptan y se adaptan. Y la gente es maravillosa. Antes sí que comprendí que México, que llevo 9 años por allí, México es mi madre, ¿no? Es como una familia donde incluso te van educando, te van haciendo mejor persona, te van dando una perspectiva de humana muy diferente. Y luego Venezuela es como tu hermano o tu mejor amigo.
sea, todo el rato vas a tener, pues yo voy por la calle y los mototaxis, Tarzán, Tarzán, ¿qué pasa, tío? O sea, ya la gente se queda, es muy hábil cuando te reconocen. O ayer fui al gimnasio después de que había estado en febrero y todo el mundo me abrazaba, ¿cómo has estado? ¿Dónde has estado? La gente, sobre todo esa capacidad, las mujeres es un matriarcado puro y duro, las mujeres tienen una capacidad de gestionar, de resolver increíble, y luego en lugares maravillosos. O sea, Caracas es todo verde, las cacatúas vienen a comer a tu ventana o se apoyan mientras vas conduciendo en los coches. Hay mucha vida, mucha música. Y luego el idioma, aun por mucho que sepas otros idiomas, al final el mismo idioma madre hace una diferencia muy grande. Ya, para mí, sí, yo creo que sí, que al final la lengua une mucho y me ha encantado lo de que México es como tu madre y Venezuela como tu hermano o mejor amigo, que siempre te está esperando, ¿no? Y siempre te recibe para darte lo mejor y para... Sí. Bueno, qué bueno, me No, y la encanta. madre, sobre todo, porque la madre, ¿no? El otro día me llama uno de mis organizadores, que ya es como mi hermano, donde cada vez que voy a Yucatán, a Mérida, me quedo en casa de sus padres y hablo con sus padres. Y el otro día me llamó y yo pensé que me llamaba él y yo estaba sin camiseta, ¿no? Y cuando me llama, estaba sus padres y toda la familia que me conocen y soy como un hijo. De hecho, a mí me presentan como el sobrino de España. Y cuando de repente me ve sin camiseta la madre, me dice, ponte una camiseta, que estás siempre sin camiseta. ¿No? Entonces, no es esa parte, ¿no? Mexicana muchas veces de que te educan, ¿no? Porque el español a veces somos muy invasivos, ¿no? Sí, más que Sí, curioso. somos muy invasivos, no nos damos cuenta en otros contextos porque somos muy abiertos y somos muy claros y somos muy directos, y el mexicano es mucho más, en ese sentido, mucho más sentido. Entonces hay que vivir mucho las palabras y las cosas, y eso a mí me ayuda mucho también por mi carácter, ¿no? Espontáneo. Qué bueno. Oye, ¿y la fisioterapia ahora mismo ahí en Latinoamérica o en Hispanoamérica, en qué punto está? Aquí en España, tú sabes que es una profesión que está creciendo muchísimo y que está alcanzando otro estatus y en general los profesionales os estáis esforzando mucho por conseguir que vuestra consideración sea otra. No sé en qué estatus está. Depende del país, depende mucho del país, ¿no? Lo Eh, que tú más conoces. sí, yo conozco todo el continente americano menos Canadá y Paraguay. Entonces, te puedo hablar de todos los países hispanohablantes e incluso de Estados Unidos. Por ejemplo, depende mucho del país. Si es verdad que España es pionera actualmente en muchas técnicas y una forma de fisioterapia a un nivel brutal, como puede ser toda la parte invasiva o incluso ahora en dolor se está poniendo muchísimo ejercicio, etcétera, etcétera. Y sí es verdad que hay muchos países, de hecho la gran mayoría, que captan toda esa información de España. De hecho, la gran mayoría de mucha gente hispanoamericana vienen a hacer sus máster a España o hacen diplomados online o el doctorado, de hecho, muchos los hacen en universidades españolas. Entonces, por ejemplo, México, para mí es uno de los países que tiene un nivel, ¿vale? A pesar de que es gigantesco, yo lo he visto crecer mucho en los últimos 9 años. Brutal, ¿no? Y capta mucho de España, todo lo que es la invasiva, todo lo que es el ejercicio. Se ha convertido también un poco en el tipo de oficio que hay en España, que es un fisio muy polifacético, en el cual te puedo hacer una invasiva, manejar ecógrafo, pero te valoro, te hago ejercicio y te sé de dolor, ¿no? Y luego, por ejemplo, Chile tiene un nivel muy alto, muy, muy alto. Argentina tiene también muy buen nivel. Colombia, por ejemplo, en neuro también. Y luego hay países que están muy poco desarrollados. ¿Vale? Todavía queda mucho, ¿no? Porque la parte económica es cara, porque no llegan formaciones. Por eso yo intento que mis formaciones sean iguales en cualquier lugar, a un costo que sea aplicable a cualquier persona, me da igual que sea España. Pero en Nicaragua, por ejemplo, son $150 el mes lo que cobra una persona de sueldo medio. En Guatemala una persona cobra $300 al mes en un hospital. Salvador otro tanto de lo mismo, Bolivia, Perú. Entonces, claro, son países donde la fisioterapia está costando un poco más en llegar,
pero porque no hay acceso a cierto tipo de formación real dentro de lo que es la fisioterapia allí, y luego porque no hay una regulación tampoco, salvo igual en Argentina o en Chile, no hay una regulación como tenemos en España, donde un fisio tiene que estar colegiado, donde estás dentro de unas competencias sanitarias, donde sabes lo que puedes hacer, lo que no. Entonces eso también limita mucho, porque al final, pues por la profesión va un poco más lenta. Bueno, van tirando de España va en cabeza del habla hispana, ¿no? En cuanto a fisioterapia. Sí. Y luego detrás, sí, yo había oído también, ya nos han comentado a veces que en México, por ejemplo, pues está Brasil. Chile, Brasil, perdón, pero bueno, Chile, Brasil no es hispanohablante, sí, Brasil no es exacto. sí, Brasil, o sea, si tuviera que decir, o sea, en calidad y en nivel, Chile, Brasil y Argentina son los que más arriba están, y con un conocimiento y un nivel muy alto en general. Luego en México hay muchísimos profesionales muy buenos, pero también hay una parte que está todavía en desarrollo. Claro, es que México, solo Ciudad de México, son 28,5 millones de personas. España son 48.000, casi 50. O sea, solo una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Claro. Y entre viaje y viaje, porque siempre hablamos un poco de clínica, ya que, bueno, somos las entrevistas de Ifisia, tú tienes una clínica en Fuengirola. Y en Ecuador ahora también estamos como representantes de una clínica, Therapy Kids, con 12 personas que nos dedicamos solo las chicas a todo lo que es la integración sensorial en Guayaquil. Ajá. Sí, entonces son las dos partes. Claro, ¿y cómo te organizas? Porque para tener una clínica, o sea, hay una parte de gestión que la tienes que hacer sí o sí. No sé cuánto sueles venir, porque hay gente a la que le cuesta irse. Yo creo que tú eres de los que le cuesta volver, ¿no? Me da la Sí, yo nunca dejo de pasar clínica. De hecho, hoy hemos estado haciendo casos reales aquí, mañana en el hospital. Yo paso clínica siempre porque hay mucha gente que me llama. Entonces, todo lo que yo hago lo voy integrando dentro de otras clínicas, y encima luego voy creando también proyectos en hospital donde voy pasando consulta. Por ejemplo, en Guatemala, cada vez que voy paso consultas en hospitales con mi método de realidad virtual. Ahora he estado aquí también, mañana me voy al hospital militar. Luego, cuando voy a España, yo tengo mi clínica llena y paso 12 horas en clínica. Julio y agosto, un poco de septiembre, es donde más estoy en España, porque mis compañeras se van de vacaciones y ahí estoy metido. Y luego, pues es que a mí me ha costado mucho generar un modelo, porque yo he tenido varias clínicas. Entonces, la primera la tuve en Santander, con 8 años, donde pasaba 12 y 14 horas en la clínica, de 9 de la mañana a 10 de la noche. Estaba yo y luego empecé a introducir gente. Luego en Valencia, donde conseguí un modelo que trabajaba 3 días, 12, 13 horas, y luego el resto me dedicaba a otra cosa. Y ahora este modelo donde, por ejemplo, en Fuengirola es diferente al de Ecuador. En Fuengirola somos compañeros, donde cada uno tiene sus pacientes y luego nos vamos ayudando unos a otros, en el sentido de yo me voy, le paso mis pacientes, cuando yo vuelvo ellos me pasan los míos, ellos tienen más tiempo y me pasan los suyos. Entonces es un modelo tipo cooperativo. Muy bien, estáis todos contentos y los pacientes Claro. también, pues... Sí, ha costado 3 añitos integrar, que al final entienda a los pacientes que no, que yo soy de las tecnologías y el ejercicio, que mi compañera es la de suelo pélvico y hombro, que la otra es la de osteopatía y terapia. Entonces hemos conseguido al final que el paciente entienda que cada uno somos buenos en lo nuestro, pero que se compaginan los tratamientos. Claro, bueno, es que una clínica es una empresa y tiene su modelo de negocio y al final pues siempre hay que encajar el público objetivo, habrá gente que lo comprenderá y que le gustará y habrá otros que no y entonces pues bueno, no son tu público, a lo mejor tienen que buscar otro sitio. Y ahora que has hablado de tecnología y has mencionado 3D, ¿nos quieres contar para qué utilizas la tecnología 3D? La RV, yo utilizo mucha tecnología, empecé a utilizarla en 2012, trabajo y colaboro con marcas internacionales de análisis biomecánico, y luego creé un método con realidad virtual que se llama Neuronal Virtual, donde es un método que integra la realidad virtual en diferentes contextos, culturas y lesiones y patologías. Entonces, no sé si lo habrá, pero para mí fundamentalmente este tipo de método es un método que por primera vez no pienso en el paciente de clínica, sino pienso en el paciente de cultura y contexto. Pues es un método donde utilizo la realidad virtual
para ejercicio terapéutico, para disminuir el dolor, para hacer curas en hospitales en niños quemados, para hacer procedimientos invasivos, para utilizarlos, por ejemplo, antes de una intervención quirúrgica para disminuir la ansiedad, el estrés y el dolor. Entonces, tiene muchas aplicaciones también en deporte. Y mi idea es que se pueda ser trasladable a cualquier cultura. Esa es mi idea fundamental. Claro, no, lo decía también porque también estamos viviendo aquí en España un momento muy dulce para las empresas de tecnología y a veces eso da un poco de FOMO a los fisios que nos cuentan, es que no sé qué comprarme o qué, bueno, que con el esfuercísimo que es comprar tecnología. Entonces, por eso te preguntaba por si a alguien le apetecía conocer un poquito más algún caso concreto para el que o para qué encuentras tú que es más útil. Pues para lo más útil para mí es para la disminución del dolor. Durante el tratamiento. Sí, en personas con dolor persistente o por ejemplo, en población que están realizándole lo que son procedimientos dolorosos. Vale, ¿no? Porque viniendo de ti, que tienes tanta experiencia, que lo has probado mucho, siempre otro gran melón, el del dolor. Pero bueno, no quería despedirme, no te voy a entretener ya mucho más, que bastante has hecho llegando a esta entrevista. Estás escribiendo un libro, El lobo de las mil manadas. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo lo llevas? Bueno, no es un libro de fisioterapia. Creo que es un libro que tampoco se va a vender. O sea, es un libro que se va a regalar a todas las personas que voy conociendo por el camino y que me conocen personalmente, porque cuando lo puedan leer se van a reír, ¿vale? También se van a emocionar y van a poder verme, ¿no? Y con mis propias palabras, ¿no? Mis experiencias, ¿no? Llevo trabajando en este libro bastantes años, es una realidad. El lobo de las mil manadas, porque el lobo para mí es como mi animal espiritual, un animal que me gusta, y aunque yo hablo de ciencia, también hay una parte tribal externa de todo ser humano que me gusta. Y de las mil manadas, porque al final, a cada lugar al que voy teniendo una manada, una familia, unos amigos, y al final no estoy en ningún lado, pero estoy con todos, ¿no? Y es un poco la historia de mi vida desde que empecé con 17 años, que falsificé un documento para escaparme de casa e irme yo solo a Grecia a viajar. Cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Ha tenido dos retoques el libro porque es complejo, ¿no? En un primer momento era una especie de diario y ahora van a ser historias cortas, muchas de risas, muchas muy escatológicas, sin pelos en la lengua, como soy yo, con impulsividad y con las cosas claras. Y posteriormente, dándole un poco la perspectiva también de cómo todas esas experiencias vividas las he transformado también en contextos de fisioterapia, y luego como ahora con 42 años la mente va cambiando, vas viendo el mundo de diferente manera y vas viendo cosas que hacías en los viajes que ahora las haces de una forma diferente, o cómo hay muchas cosas de los viajes que se han seguido manteniendo, ¿no? Como esa intensidad, ese dormir en hamacas, ese conectar con la gente, ¿no? Entonces, un poco la perspectiva desde una parte personal, ñoña y de viejuno, ¿no? Con la fisioterapia, y luego las historias un poco también tipo Bukowski, completamente escatológicas y sin pelos en la lengua. No se llama viejuno, se llama perspectiva. O perspectiva, ¿no? Tener perspectiva. Pues sí, oye, si algo te da la edad, es perspectiva. Así es que bienvenida sea, ¿no? ¿Y tienes más o menos claro cuándo lo vas a tener terminado o si lo vamos a poder Pues leer de pronto? me falta lo que es un pequeño tirón, y para eso necesito un tiempo para mí solo, de mínimo un mes, sin hacer absolutamente nada, y dedicarme a ello en un lugar tranquilo. Pero no va a ser un libro que se va a vender, solo va a ser regalos. O sea, este va a ser mi pequeño aporte a toda la gente que he ido conociendo y que está a mi alrededor. Y sinceramente que no va a ser un libro a regalar a cualquier persona porque sí, ¿no? O sea, van a ser personas que me conocen, que han estado conmigo en el camino, o personas en las cuales yo de repente conozco y siento que hay una conexión, y que sé que van a valorar, ¿no? Estas historias y este libro. Y esa es mi pequeña aportación bueno, a la gente que he ido conociendo por el mundo, ¿no?
Menudo viaje, ¿no? Ir repasando desde los 17 años, poniéndolo. Tú que ya tienes un ritmo de vida tan... No, pero lo tengo todo escrito. Por O sea, eso, sí. escribirlo es un ejercicio que requiere un... No, ya, pero ya lo tenía escrito. O sea, Ya, porque yo siempre tuve diario. ya. Ah, vale, vale. Te has ido inspirando en tu diario y lo has ido reescribiendo. Claro, o sea, siempre tengo diario de cada viaje. Entonces, cada día, ahora es retomar cada uno de los diarios, que es lo que he hecho, y resumirlos y historias y poner las historias y la parte ya luego un poco más de tierra y luego otra historia. Pues suena interesante. Yo no estaré entre esos que me lo vas a regalar, pero yo me lo leería gustosamente. Gustosamente. Y como última pregunta ya, a alguien que se gradúa hoy en fisioterapia y no siente la llamada de nada en concreto, sabe que ha terminado fisioterapia, que le gusta, pero que hay mucha gente que a veces en ese punto está desorientado. Tienes 23 años y recién graduado. ¿Qué le dirías? Bueno, yo para mí fundamentalmente es una pregunta que me han hecho muchas veces, sobre todo alumnos de esta parte del globo. Lo primero de todo es que seas tú mismo. Vas a tardar más tiempo en llegar, pero no vas a ser ni una oveja, ni vas a ir detrás de personas solo por conseguir cosas. Eso es un globo que al final se desinfla, ¿no? Y cuando tú eres tú mismo, puedes tener la capacidad, discúlpame la palabra, de mandar a la mierda a cualquier persona, porque donde has llegado has sido tú. Entonces, si algo no te gusta, lo vas a poder decir y vas a poder crear otra cosa, ¿no? Luego la segunda es que no te preocupes porque todos tenemos crisis existenciales. Yo en la fisioterapia iré por la quinta crisis existencial. Si eso te ocurre, enhorabuena. Quiere decir que no se trata de tener una gran inteligencia, sino de ser muy curioso. Y esto te va a llevar a descubrir cosas, ¿no? Y luego la tercera, y lo que hagas que te guste. Que te guste. Busca aquello que te guste. Y si crees que al final lo que no te gusta es la fisioterapia y es otra cosa, cámbialo, no pasa nada. Yo he cambiado de profesión 3 veces, ¿vale? Bueno, por circunstancias externas y lesiones, pero no pasa nada, te tiene que gustar y cuando a ti te gusta tienes pasión y cuando tienes pasión vas a llegar donde sea. Y no hay nada más torturoso que poder estar haciendo algo que no te gusta de por vida. Entonces, para mí es busques la pasión dentro de aquello que haces. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ha estado muy bien hablar contigo. Gracias por tu generosidad. Sé que no ha sido fácil llegar aquí hoy, así es que nada, gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias, en eso estaremos. Espero nada, también poder vivir aquí una situación histórica, ojalá pueda vivirla, ¿sabes? Y contarla también en el libro. Pues sí. Venga, gracias, chao. Gracias, hasta luego.